hermanos, damos gracias a Dios por este momento que nos concede el Señor de poder encontrarnos a través de este medio una vez más. Estamos tratando de aprovechar bien el tiempo que tenemos, hermanos, para hablar de las cosas del Señor, los asuntos del Señor. Tomé a bien salirme aquí afuera de mi apartamento, hermanos, para tomar, verdad, no solo, hermanos, un tiempo para dar inicio a una nueva enseñanza, bendito sea el nombre del Señor, nuevos temas que son referentes a la familia, a las relaciones humanas que nosotros tenemos, porque todos tenemos que manifestar algún tipo de comunicación con la gente con la que vivimos, con la que se trabaja, con la que se comparte en diferentes momentos de la vida, con la hermandad de la iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Estos temas que vamos a comenzar este día tienen referencia a la buena relación, a la buena comunicación. Hermanos, qué de cosas debemos aprender, qué cosas debemos de saber para aplicar a nuestra vida espiritual y qué cosas nos manda la Biblia a hacer. Sobre todas las cosas eso, hermanos, qué cosas nos manda la palabra del Señor, cómo debe ser nuestra actitud, cómo deben ser nuestras acciones, qué cosas debemos hablar, qué cosas no debemos hablar. Este tipo de enseñanza va a ser una lista de enseñanzas muy hermosas, hermanos. Yo las preparé hace, yo creo que el año pasado. Nunca las he predicado, ni tan siquiera en la iglesia, pero quiero aprovechar este medio para compartirlas. Yo creo que a alguna vida le va a servir el consejo de la palabra de Dios respecto a cosas normales, ¿verdad?, de la vida, hermanos. Y hoy quiero comenzar con el primer tema, que se titula ¿Por qué debemos amarnos y aceptarnos? Porque es un requerimiento del Señor que nosotros debemos amarnos y aceptarnos. ¿Qué significan esas dos palabras? ¿De qué forma de amor? ¿De qué forma debemos aceptar? Quiero tomar como base bíblica lo que dice el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 7. Voy a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego vamos a orar para introducir. Estos son pequeñas, son como devocionales. Van a ser más cortos que las enseñanzas, pero que son temas muy importantes para la vida. La palabra del Señor dice de la forma siguiente: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Así dice el versículo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Oremos. Padre, que está en los cielos, le damos gracias por este momento que nos concede para hablar de su palabra. Queremos tocar, Señor, puntos necesarios para la vida, puntos importantes que nos ayudan a nosotros a ser, Dios mío, mejores personas, mejores creyentes, mejores hijos, mejores esposas, mejores personas de esta sociedad, oh Dios. Y la palabra del Señor nos enseña las formas como nosotros debemos, Padre, accionar, como debemos nosotros, Señor, comportarnos ante el mundo, ante el que nos rodea, Señor, ante la familia, ante el amigo, Señor, ante los compañeros de trabajo, ante el grupo de hermanos en la congregación y ante toda aquella persona que algún día, Señor, va a tener el privilegio de que nosotros podamos conocer. Le pido, Dios mío, que me bendiga y que bendiga a este pueblo con el estudio de esta pequeña enseñanza para la gloria de Dios. Amén y amén. Bien, el tema dijimos que se titula ¿por qué debemos amarnos y aceptarnos? El pasaje bíblico dice en Romanos, Pablo escribiendo a los hermanos de Roma: por tanto, recibíos los unos a los otros. ¿Qué significa la palabra recibir? Es aceptarse. Cuando dice recibir, es aceptarse. Recíbase, acéptese uno al otro. Conózcase, acéptese el uno al otro. Y yo quiero empezar diciendo que eso de aceptar a los demás, ¿verdad? Eso es como un pequeño problema a la hora de poner en práctica esa realidad.
Hermanos, porque la primera situación que se presenta en el ser humano es eso precisamente, aceptar a otra persona. O sea, cuando el Pablo dice recíbanse unos a otros, quiere decir acéptense unos a otros. Pocas veces, hermanos, permitimos nosotros que alguien entre en un lugar y forme parte de nosotros, de nuestra familia, de nuestra comunidad o de nuestro grupo, vaya, llamémoslo así. Porque una de las cosas que es real es que cada persona tiene su propio carácter, cada persona. Hermano, aquí sí el Señor nos hizo únicos en el trabajo que Él hizo, ¿verdad? Lo hizo único el Señor. Y en el carácter, ¿verdad? Todos tenemos algo que nos diferencia, algo que nos distingue de los demás. Entonces, por esa razón, hermanos, hay distintas maneras de comportamiento. No todos nos comportamos lo mismo. La gente no puede comportarse lo mismo que uno. Y nosotros tenemos que tener conocimiento de ello para que podamos aprender a amar a esas personas y también a aceptarlas. Para que estas personas puedan, como dice el concepto, puedan encajar, podamos nosotros entendernos, hermanos. Y otras veces, ¿verdad?, algunas personas no conseguirán eso. No se ha olvidado que con algunas personas nosotros nos llevamos fáciles, rápidos, nos llevamos súper bien, pero con otras personas nos cuesta aceptarlos, recibirlos, conocerlos, amarlos, hermanos, o muchas veces conseguir, hermanos, encajar con la gente. Todo ser humano, hermanos, una de las cosas que yo aprendía de este estudio que estábamos estudiando es que todos fallamos, y es importante que caminemos como seres humanos a la luz de esa verdad, que no solo el otro falla, que yo también fallo, que yo también cometo errores, que me equivoco, bendito sea el nombre de Dios, que todos tenemos el buen carácter y el mal carácter, que se reflejan en nosotros esas actitudes, que no toda la vida va a ver al ser humano solo feliz o solo sonriendo, sino que va a haber un día que probablemente miremos a esa persona, la veamos seria, la veamos, hermanos, escasa de sonrisa, o la veamos, ¿verdad?, en su mal momento, su mal día, como dice la gente, ¿no? Por eso es que cuando la palabra del Señor nos dice que nos recibamos, tenemos que tener conciencia de reconocer, ¿verdad?, que esas cosas son diferentes entre la gente. Unas personas son amables, otras no son tan amables. Unas personas son abiertas, otras no son tan abiertas. Unas son espontáneas, otras son retraídas. Hay personas que son, hermanos, tienen diferentes cualidades, diferentes características. Hay gente pasiva, hay gente activa, hay gente tranquila, hay gente hiperactiva. O sea, de todo hay en la viña, podemos decir ese concepto, ¿va? De todo hay en el mundo, de todo hay también en los grupos, en la iglesia, en la familia también. Entonces, el problema es que nosotros podemos caer en esas cosas, hermanos, de que tratemos bien a unos y a otros no, ¿verdad? A unos los tratamos de cerca, a otros de lejos. Con unos se puede hablar, con otros, ¿verdad?, se resiste uno o se resiste la gente. Pero la verdadera esencia de la palabra de Dios es que como cristianos debemos regirnos ya no por las leyes, hermanos, que dicta el corazón de forma voluntaria, o nuestra propia opinión o nuestro propio sentir, sino que ahora, hermano, nos rige el Señor es a través de la Biblia. Y ahí es donde entra este versículo que hoy comenzamos, ¿verdad? Ya sabemos que todos tenemos un carácter único, un estilo único, hermanos. Nada de la huella, nada del ADN es igual de un ser humano a otro. Para aceptarnos, hermanos, debemos aprender a conocernos bien, no solo en lo físico, sino también en el carácter. Y se requiere eso, hermanos, a la hora de conocernos, que la persona no tiene las mismas cosas que yo tengo, ni usted tiene las cosas que yo tengo. Bendito sea el nombre del Señor. Aceptar a esa persona, ¿verdad?,
que es diferente a mí en todo, tenemos que analizarlo desde ese punto de vista, ¿verdad? Que es, hermanos, como en su carácter diferente, aceptar, ¿verdad? Que esa persona es diferente en su comportamiento, que tiene virtudes también, que tiene cosas buenas. Tenemos que ver esas cosas en la gente, y también que tiene defectos. De repente, tarde que temprano, vamos a ver a relucir los defectos de la gente. Aprender, hermanos, a encajar con la gente, saber cómo podemos nosotros equilibrar una conversación, cómo podemos manejar todas aquellas cosas que se presentan de manera negativa, porque en algún momento se van a presentar circunstancias, sucesos, momentos, hermanos, que son contrarios, ¿verdad?, a lo que tal vez sabemos o conocemos de la persona. Razón, hermanos, tiene la Biblia aquí en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 1, en el capítulo 14, versículo 1, cuando dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Fíjense que eso es importante. La Biblia dice que recibamos a los débiles, ¿verdad? Pero que no lo hagamos para contender ni para que surjan opiniones, porque allí radica el primer punto de este devocional, vaya. ¿Qué significa contender? ¿Por qué a veces se dañan las relaciones? ¿Por qué se contiende? Dice que lo recibamos en la fe, pero que lo hagamos, dice, no para contender. ¿Qué es la contienda? Las luchas, las batallas, las peleas, las disputas, los enfrentamientos, las discusiones. Y ahí dice sobre opiniones. ¿Cuánta gente, hermanos, de nosotros, tenemos diversas opiniones, pero cuando las encajamos en un grupo, las hablamos y empezamos a ver que la cara de aquel cambia, que aquel no la recibe, que no la acepta, empiezan como dice ahí, ¿verdad?, las contiendas, las disputas, las conversaciones que se salen fuera de tono. Las familias, hermanos, por ejemplo, están desunidas por eso. Usted ve que hay problemas en los hogares, claro que los hay. ¿Por qué están desunidas, hermano? Por algún tema que hizo que esas personas entraran en conflicto, en algún tipo de discusión, en algún tipo de pelea, por un miembro que simplemente no piensa como nosotros, no actúa como nosotros, y no solo está actuando, sino que también está pensando y que está hablando de forma diferente. Aquí es donde entra el punto, hermanos, de que debemos nosotros aceptar el carácter de la gente, ver que tiene un carácter, y simplemente ser cuidadoso de que aunque la persona tenga un mal carácter o una mala virtud o tenga una mala actitud, nosotros normalmente tendemos a desechar a la gente. No quiero amistad con esta persona porque no tiene buen carácter. Pero ese es un error de los cristianos, porque lo que tenemos que hacer es recibirlo, es conocerle la debilidad que tiene la gente. Pero dice, pero no para que contiendas, no para que te pongas en discusiones. Entonces lo que hay que hacer es evitar los temas que entran a las personas en discusiones. No podemos rechazar a la gente solo porque no piensa igual que nosotros, porque no actúa como nosotros. Estas son las cosas que quiero que aprendamos de esta enseñanza. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué hay conflictos en los grupos, en las amistades, en las iglesias a veces, hermanos? ¿Por qué hay conflictos en los trabajos? ¿Por qué uno dice yo no me llevo con esa persona? Por este punto, porque no recibe, porque no quiere conocer, porque no quiere aceptar que esa persona es diferente. Entonces, dice que cuando las personas entran en este tipo de conflictos, ¿verdad?, ya sea por algún tema, por alguna opinión, que nada tiene que ver con el punto de unirlo. Nada tiene que ver con el punto de unirlo. Entonces, muchos no se llevan bien, o muchos tienden a rechazar este tipo de personas porque batallan
en aceptar las cosas de los demás. Y esto es recíproco. O sea, las personas yo tengo que aprender a conocer a la gente, pero también tengo que aprender a actuar delante de las personas, conocerles por su carácter. Bendito sea el nombre del Señor. Ay, perdón, hermano, que esta Biblia está viejita, pero yo amo esta Biblia porque ya está bien aguadita, bien blandita. Y entonces tenemos problemas nosotros para aceptar, y las personas también deben hacer un esfuerzo por aceptarnos a nosotros, conocernos quiénes somos y simplemente llevar aquellos temas a la mesa que son convenientes para ambos, no aquellos que nos van a llevar a discutir, no aquellos que nos van a poner contrarios, no aquellos que nos van a desarreglar el ánimo, ¿verdad? Muchas de las cosas que pasa es que a veces decimos, esta persona es muy mala, esta persona es muy egoísta, este es muy mentiroso, este es muy criticón o mucho critica, este es mucho chismoso, y la lista puede seguir, puede decir muy arrogante, muy creído, muy fantasioso. Cuando nosotros empezamos a decir así esas cosas, yo no le hablo porque es esto, nosotros empezamos a dañar las relaciones. ¿Por qué? Porque estamos poniéndole el pero, el muy, como le digo, y esas cosas no colaboran, hermanos, a que las relaciones se fortalezcan, porque no le estamos dando oportunidad a la gente de recibirla, de conocerla, y la gente tampoco está abriendo su corazón para recibirnos o para conocernos. Hay un punto muy importante en esto, hermano. No nos dejemos guiar por lo que otros digan de nosotros. Cuando nosotros queremos conocer a una persona, vayamos directamente a la persona, hablemos con ella, conozcámosla por nosotros mismos. No nos hagamos imagen de una persona por lo que dijo aquel o por lo que escuchó de la otra gente. Cuando nosotros queremos, para conocer a alguien, necesitamos acercarnos a la persona y dar nuestros propios pasos para saber quién es, cómo es, cuál es su forma de pensar. ¿Cuánta gente no se ha equivocado, hermanos, que tiene un mal concepto de alguien y de repente lo conoce verdaderamente él en su propio criterio, en sus propias palabras, y se da cuenta de que cometió un error, que la persona no es ni parecido a lo que le habían dicho? Porque este es uno de los errores que se comete. Cuando alguien nos inyecta algo malo de alguien, le hacemos un monumento a la persona basado en lo que escuchamos. Pero para conocer a alguien no se puede conocer en base a lo que me digan. Tiene que ser en base a lo que yo veo, a lo que yo escucho, a lo que yo trato. De eso se trata este punto. No nos damos cuenta, hermanos, que es que cuando nosotros nos alejamos de alguien que podría ser verdaderamente una gran persona, aunque no lleve nuestra propia sangre, hermano, no tiene que ser solo familia, una amistad, alguien, hermano, cercano en el grupo de trabajo, en el grupo de la iglesia, en donde sea, hermano, nosotros estamos expuestos a conocer personas, cada momento de la vida, y aunque no sean de nuestra propia sangre, alguna vez nos toca compartir, hermano, momentos, comidas, eventos, algún momento divertido, algún juego, hermanos, algún momento de reír. Bendito sea el nombre del Señor. Es más, nos tocará a veces compartir momentos de llanto, de tristeza, de dolor, de lutos. Entonces, los momentos se pueden generar de diferentes formas, hermanos, pero se vuelven únicos, ¿verdad? Dice que las personas que nos llegan a conocer bien son aquellos que estuvieron más cerca de nosotros, con los que estamos más cerca de nosotros. Porque estas personas son las que llegan a conocer todas las cosas, no solo las buenas, sino las malas, no solo las virtudes, sino que también los defectos. Mire qué importante es eso. Entonces, por tal razón, hermano, nosotros también deberíamos aceptar, recibir a estas personas, amarnos tal cual son y tal cual somos. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las cosas que yo aprendía cuando estudiaba esto es que no debemos meternos en temas que pongan a las personas en discordias, en conflictos, en discusiones. O sea, no saque los temas que van a hacer que la persona cambie de actitud o quiera abandonarnos o queramos abandonar. Porque cuando no sabemos manejar un tema, entonces nosotros mismos nos metimos en un problema
Y después, si no nos damos cuenta, ni vamos a saber que nos metimos en un problema, y lo que vamos a querer es huir de aquella situación y abandonar a aquella persona. Entonces, cuando la Biblia dice recibió los unos a los otros, conózcanse los unos a los otros, acéptense, quiere decir la palabra del Señor, como también Cristo nos recibió. ¿Cuántos defectos no teníamos nosotros? ¿Cuántos defectos no tiene el hombre malo? Y el Señor no vio, lo vio esas cosas, en realidad las vio, pero decidió aceptarnos, decidió recibirnos así, para empezar, hermanos, a hacer una obra de Él en nosotros, una obra que glorifique a Dios. Por eso que ahora lo que somos, en realidad no nació de nosotros, nació del cambio que hizo Dios en nosotros. Y muchas veces no queremos aplicar esa misericordia que Dios tuvo con nosotros, no la queremos aplicar con la gente. Somos buenos para desechar a la gente. Por esto no ando, por esto no hablo, por esto, o sea, somos buenos, vaya. Porque no entendemos que el punto es que recibirnos unos a los otros significa acéptense, conózcanse. Y después el punto tercero, ámense. Que eso es lo que la Biblia dice. Recibirnos los unos a los otros significa admítanse, recíbanse, acéptense, acójanse los unos a los otros, vuélvanse a unir, quiere decir la Escritura. Dios no quiere relaciones, hermanos, desunidas, ni familiares, ni de amistades, ni de las congregaciones. Eso que anda un grupito por un lado y otro grupito por el otro, ¿a qué reino vamos en esa condición? ¿A qué cielo vamos si no somos capaces de mirarnos bien unos a otros? ¿Ah? Dice, si somos desunidos aquí en la tierra, ¿cómo esperamos estar unidos en el cielo? Aquí es que nos quiere unidos el Señor, para asegurarse que nos va a levantar, porque si estamos unidos aquí, estaremos unidos en el cielo también. Ese trabajo de desunir es del diablo. El enemigo es el que quiere que usted me vea mal y que yo lo vea mal a usted, que yo lo critique, que usted me critique, que yo lo juzgue y que usted me juzgue. El diablo es el que quiere ese trabajo. El ladrón, dice Juan 10:10, no vino sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, cuando una amistad se pierde, una familia se desune, una hermandad se descontrola, ¿de quién creen que es planeado eso? Del enemigo. Es un plan de Satanás. Entonces, y al lograrlo, se rompe la amistad, se rompe el grupo, se rompen las relaciones, se rompe el corazón de la gente, porque ya no se lleva bien con nadie, porque dejó aquella persona que en algún momento trató bien o lo trataron bien a uno. Esto se trata, hermanos, de aceptación, se trata de conocimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro, dice el apóstol Pedro. En este versículo yo encontré, hermanos, que para llevarse bien, para aceptarnos unos a otros, para amarnos unos a otros, hay que hacerle caso a esta palabra. Dice, habiendo purificado vuestras almas. Hay que purificar el alma. Purificar es volver limpia el alma. O sea, si tiene algo que le esté estorbando, hay que limpiarla. Porque eso dice el apóstol. Habiendo purificado vuestras almas, significa quitar de un lugar lo malo. ¿Qué es lo que le está impidiendo a usted para que no se lleve bien con alguien? ¿Qué le impide? ¿Sabe qué dice el apóstol? Hay que purificar el alma, hay que quitar lo malo, hay que quitar lo malo, lo que es extraño, lo que es inútil, lo que no deja que el alma esté pura, que no esté limpia. Hermanos, purificar es depurar, dice el concepto, es limpiar y es acrisolar, es poner brillo.
Limpiemos, hermanos, todo lo que contamina el alma. ¿Por qué no le hablamos a la gente? ¿Por qué no somos capaces de tener una buena comunión? En el cualquier ramo, llámelo amistad, llámelo familiar, llámelo trabajo, llámelo social, cualquier cosa, hombre. Mire, al mundo no le pide esto Dios. Pedro no le está escribiendo al mundo, Pedro le escribe a la iglesia. A los cristianos nos escribe Pedro. Y él dice, purifiquen el alma por la obediencia a la verdad. O sea, la verdad normalmente tiene su carácter que Jesús lo dijo, dura es la palabra, dura es la verdad. Es más, la verdad ofende, hermanos. Pero en el caso de esto, hermanos, dice, háganlo mediante el Espíritu. O sea, el Espíritu nos va a ayudar. El Espíritu de Dios, si nosotros le pedimos, Señor, quita esto de mí, el Señor viene y lo quita. Límpiame, el Señor viene y lo lava. El Señor, si uno le dice, Señor, yo no quiero sentir sentimientos de ningún tipo con nadie, el Señor tiene el poder para quitar esas cosas. Dice el concepto de que este trabajo de limpiar el alma es un trabajo que requiere valentía, vaya. Necesita que nosotros reconozcamos, yo siento estas cosas por alguien y Señor, quítalas de mi corazón, límpialas de mi ser. ¿Por qué se requiere valentía? Porque mientras tengamos temor, mientras no hagamos el paso, nos vamos a poner en el lado de la gente cobarde que no quiere hacer el bien, que está aborreciendo el bien por amar lo que es malo. Después de ahí, hermanos, dice el versículo, para que el amor fraternal, ¿ves? El amor fraterno, el que con el hermano, con el familiar, con el amigo, con el creyente, con otro, con el vecino, dice, no fingido, dice. Imagínense qué terrible. O sea, que no se simula, vaya, que no se finge. De ahí, hermanos, el amor que se hace entre las amistades, los hermanos, o que es o se considera propio de la relación entre hermanos, debe nacer natural y real. Se hace sin fingimientos, dice el concepto. Lo fingido se da cuando es falso. Hay gente que por ser no tener el amor fraternal verdadero, finge la palabra, finge la sonrisa, finge el carácter. Eso, hermano, no es natural, se simula, dice el concepto, para que parezca real, pero que al final del día no lo es. Yo recuerdo que yo he tenido algunas dificultades con personas. En mi momento las he tenido, hermanos, porque soy humana, y estoy segura que cuando usted vea esta enseñanza también se va a dar cuenta que en algún momento usted sintió un roce con alguien, ya sea por palabra, por hecho, por gesto, por cualquier cosa, hermano. Pero cuando yo sentí esas cosas en mi corazón no me sentía bien. Cuando uno se encuentra a las personas, tiende el cuerpo, hermanos, a sentirse una especie de incomodidad. Hay una especie, yo le llamo como un mudar, como si fuera uno el semáforo. La gente se muda cuando no se lleva bien, siente aquel jincón, la incomodidad de ver, de hablar. O sea, todo eso. Y dice, pero cuando el amor es fraternal, cuando se ha purificado el amor fraternal, dice, no va a ser fingido, no va a ser simulado, no va a parecer, hermanos, como que es un drama, como que le saludo, como que le hablo por obligación. No, hermano, las cosas se tienen que hacer, hermanos amados, con naturalidad, con sinceridad. ¿Para qué, hermanos? No sea simulado ni fingido, bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que el apóstol Juan entra aquí con este versículo. Yo ya estoy terminando este devocional, porque son enseñanzas cortas, hermanos, que nos van a hacer mucho bien a nosotros. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, dice este hombre. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El sello de los que somos creyentes, ¿verdad? De los que somos hijos de Dios, el sello es el amor. Si hay un creyente que no ama a otro, no es de Dios, porque el sello
Hermano, es que nosotros tenemos que ver a la gente por igual, cristianos y no cristianos, amigos, y aunque no sean, mire, un saludo no lo debe nadie. Una sonrisa, hermano, un saludo, buenas tardes, buenos días, un gesto, hermano, de amabilidad. No necesita pagar un precio a la gente para obtenerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el sello de los creyentes que se llaman hijos de Dios es el amor. El que no ama, dice el versículo, no ha nacido ni conoce a Dios, porque el amor es de Dios. Entonces todo el que ama nació de Dios. O sea, porque Dios transformó, Dios limpió. Este es un mandato, este es un mandamiento, hermano. Jesús lo dijo, ámense. Dijo, amaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. En Juan 13:34, Jesús lo dio como un mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Repite el mismo capítulo, el mismo verso, 2 veces. Y cuando alguien repetía 2 veces una cosa, es porque ese pedido tenía fuerza, tenía ímpetu. Así que no se trata de si yo quiero amar o no, es un mandato. Tengo que hacerlo, tengo que vencer. Tengo que amar, tengo que ser sincera, tengo que ser natural. Así que améis, cuando el versículo dice que os améis, significa que nosotros damos a los demás. Pero cuando dice amémonos unos a otros, es que damos amor y recibimos amor. Amémonos. Es una vuelta, mire. Amo y me ama. Amémonos. Yo lo amo a usted, usted me ama a mí. Ese amor es retornable. Ese amor se da y se recibe. Se entrega y también se recibe. El amor, dice, sea sin fingimiento. No lo ande simulando. Seamos honestos, hermanos, seamos sinceros. Deber de todo creyente es amar. No vea títulos de iglesia, hombre. No desprecie a la gente. No se crea grande, hombre. No nos creamos que porque yo estoy en esta iglesia, esta es mejor que la otra. Hay cosas que serán juzgadas por el Dios del cielo. No nos compete a nosotros. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, dijo Jesús. La gente va a conocer al pueblo de Dios por el amor que profesa. Si tuvieres amor los unos a los otros, si lo tuviera, si lo tiene. No si lo habla, no, si lo tiene. Si tuvieras, dice el versículo, amor los unos a los otros. Así que si amamos a otros, hemos nacido de nuevo. Recordemos que Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Si nos hace falta esto en la lista de nuestros pedidos, de nuestras peticiones, entonces necesitamos, hermanos, pedirlo a Dios para que nos limpie el alma, nos purifique el alma, ¿verdad? Ese nuevo nacimiento, hermanos, del que hablaba Jesús a Nicodemo, es el nacimiento, hermanos, del Espíritu. El Espíritu, cuando el que tiene el Espíritu de Dios ama a los demás. Entonces la prueba de ese nuevo nacimiento es el amor. Esa es la prueba, ¿verdad? Es cuando amamos a la gente, amamos a la familia, al amigo, a las personas, a la iglesia, ¿verdad? Y el verso termina diciendo, el que ama es porque ha conocido a Dios. Y eso es un privilegio muy grande. O sea, llegar a conocer a Dios a través de la Escritura. Hay pedidos, hermanos, que no se oyen fáciles, pero con el Espíritu de Dios se logra, se llevan a cabo, es posible. Yo no le digo que usted no va a tener alguna situación algún día. Claro, las hemos tenido, yo también las he tenido, pero también trato de arreglarlas, de repararlas. ¿Por qué, hermanos? Porque a la hora de la muerte yo creo que esto le va a dar paz a la persona a la hora de morir. No seamos selectivos, hombre. Amemos a la gente, no importa. El que tiene, tiene. El que no tiene, no tiene.
el gordo, el flaco. No importa el aspecto físico, hermanos. El punto es que esta enseñanza o este devocional trata acerca de por qué debemos aceptarnos y amarnos. Pablo lo dice: recíbanse, acéptanse, acepten a los débiles. Muchas veces los débiles son, hermanos, las personas frágiles. Hay gente que nadie quiere ser amigo de ellos porque por una u X razón, y nosotros no podemos hacer ese tipo de distinciones en el Señor. En la iglesia estamos supuestos a hablarnos todos, hermanos, y no hablar mal uno de otros, sino amarnos unos a otros. No consienta que le hablen mal de sus hermanos, no consienta, eso es de Satanás. No hable mal de la gente, hombre. No participemos de esas cosas. Nos va a ir mejor para que el alma no se contamine, para que el alma esté pura, bendito sea el nombre del Señor, para tener capacidad, y aceptemos a la gente. La gente tiene, yo tengo defecto, la gente tiene defecto. Solo no traigamos a la mesa aquellas cosas que descomponen el ánimo. Es fácil, hermano. ¿Cuántas enemistades tienen años de no hablarse, de no verse, porque simplemente no se aceptan, no se reconocen? No se reconoce, no se recibe, no se reconoce que hay fallos en la vida humana y que los fallos necesitan ser reparados, ser arreglados. Decía un hombre que cuando un carro tiene una llanta ponchada, ese carro no se va a mover, no podrá caminar. Eso habla de las malas actitudes del hombre. Cuando el hombre tiene una mala actitud, no caminará a ningún lado. Y esas cosas tenemos que meditarlas. Estas enseñanzas son para meditar, para pensar en esos puntos, para que llevemos a la vida práctica de nosotros lo que el Señor nos pide, no lo que la hermana Reyes quiere. No, yo no quiero nada, hermano. Yo lo que quiero es entender la palabra y procuro con toda mi fuerza llevarla a la práctica de mi vida. Procuro no hablar de nadie, de la gente, de nadie. Y en el momento que yo tengo que hablarle a alguien, le hablo y procuro ser lo más sincera y lo honesta posible. Si la gente lo percibe bien, si lo recibe bien, y si es creyente, ¿verdad? Que seamos eso, hermanos, en el Señor. Así que el tema de hoy en este estudio es por qué debemos aceptarnos y por qué debemos amarnos, para que las relaciones en cualquier área de la vida funcionen y estemos agradando al Señor. Hasta aquí este momento, hermanos, ¿verdad? Siga adelante, anímese, medite en esto y dígale al Señor: ayúdame. ¿Tiene algún conflicto? Dígale a Dios: purifica mi alma, ayúdame. Si tiene alguna dificultad para tratar con la gente o alguien le ha hecho algún daño, llévele eso al Señor, purifique su alma, hombre, y procure acercarse. Estas son las cosas que dijo Jesús, que mientras tanto estemos en el camino, llevemos al arreglo las cosas para que cuando estemos ante el juez no nos dé condenación. Eso es lo que dijo Jesús. Vamos a orar. Padre que está en los cielos, le damos gracias por esta participación, Dios mío, de estos temas que queremos hablar, que son en relación a lo humano, Señor, a las prácticas humanas, al proceder de nuestro carácter, Dios mío. Y en todas las áreas necesitamos escuchar la verdad. Necesitamos su ayuda para poder, Dios mío, tener una vida tranquila, una vida pacífica, Señor, unas relaciones sanas, bendito Dios, que no contaminemos nuestra vida, Señor, ni con malas cosas, ni malos deseos, Señor, ni procuremos nada de lo que es malo delante de su presencia. Le pido, Dios mío, que bendiga a los que van a escuchar esta enseñanza, que se gocen en ella, que aprendamos un poquito de estas cosas, que meditemos y que alabemos el nombre del Señor por estas cosas. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, gracias a todos ustedes por escucharnos, por seguir el canal. Dios los bendiga. Si ve que hay algo importante, algo bueno para usted, agárrelo, tómelo, y si lo quiere compartir con alguien que usted sabe está teniendo batallas en su vida y quiere aprender de la palabra de Dios, también puede compartirlo. Para eso es esta oportunidad que nos da el Señor de poder hablar. Saludos a todos, Dios le bendiga. Aceptémonos, recibamos a la gente y amémonos sobre todas las cosas. Dios le bendiga, cuídense, amén.